Muchas cosas son urgentes, solo una es importante. Hablemos de salud con el doctor Yoshio Tomita. Y vamos con el doctor Tomita, que tiene un tema por demás interesante, y te saludo como siempre con mucho cariño, mi queridísimo doctor. Buenos días, ¿cómo estás? Mi querido Pedro, muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a todo el público que nos escucha en Central FM. Y como tú dices, es un tema muy, muy importante, lo que representa el síndrome de ovario poliquístico. Sabes, mi buen Pedro, es una de las enfermedades más comunes, es una enfermedad endocrina más común en la mujer. Representa, si nosotros hiciéramos una comparación o trazáramos la línea de tiempo en donde aparece esta enfermedad, comienza en la pubertad y termina en la menopausia. Entonces, si te das cuenta, el segmento poblacional en la mujer que lo sufre es muchísimo. De este segmento poblacional, el 10% aproximadamente sufre el síndrome de ovario poliquístico. Y lo más tremendo de esta situación es de que tiene muchas formas de presentarse. Una de las más comunes son con alteraciones menstruales. La jovencita principalmente es una jovencita a lo mejor entre los 12, 25 años. Sus periodos son bastante irregulares, pasan 2, 3 meses y nunca bajó o nunca vino su periodo menstrual. Y cuando viene con una serie de dolores abdominales, se sienten hinchadas. Algunas veces, Pedro, son dolores incapacitantes que tienen que faltar a la escuela, tienen que faltar al trabajo y bueno, terminando el periodo, santa paz para ella. Entonces, eso, estarlo viviendo cada vez que tiene un periodo, es algo que tiene que preocuparse tanto la jovencita, la mujer, como los responsables. En este caso pudieran ser los papás. Pero no nada más son problemas menstruales, del ciclo menstrual, pero se asocia también a otras enfermedades que considero son muy delicadas, que debemos de tener mucha atención, como la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Si ahorita en esta pandemia de todo esto del COVID-19, Pedro, tenemos que cuidar mucho a los pacientes con sobrepeso, con diabetes e hipertensión. Este grupo poblacional, les repito, jovencitas, que es a partir de la pubertad hasta la menopausia, debemos de cuidarlas también de una manera muy detallada, Pedro, porque se están escapando la enseñanza real en muchos medios televisivos, en muchos medios de comunicación. Se está escapando este tipo de pacientes, que son muchísimos. Si nosotros analizamos el número de pacientes que hay en México, o la prevalencia que hay, son el 13% de toda la población a nivel nacional, Pedro. Ahora imagínate, si tomamos una muestra más pequeña, como estas mujeres, son el 10%. Entonces es una cantidad muy grande de mujeres que tienen este problema y que tienen un gran riesgo también de poder de desarrollar COVID-19 de una manera fuerte, de una manera intensa. Hemos escuchado también las noticias que aquí en México empiezan las mujeres a sufrir este tipo de cuadros graves. Al inicio eran casi puros hombres los que se estaban enfermando y muriendo eran los hombres, pero estas mujeres también tienen un gran riesgo de poder desarrollar este tipo de complicaciones. Entonces, nosotros como médicos, como población, medios de comunicación, es bueno que tengamos presente que este tipo de cuadros clínicos pueden ser complicados por el COVID. También se asocia a otras enfermedades, Pedro, como cánceres. Esto es algo verdaderamente terrible, porque a lo mejor la joven no desarrolla ninguna enfermedad, como ningún tipo de trastornos, no desarrolla enfermedades pulmonares por el COVID, pero a lo mejor a lo largo del tiempo, estoy hablando después de los 30 años en adelante, puede sufrir uno de los cánceres más peligrosos que pueden existir tanto en México como en el mundo, como el cáncer de mama, de endometrio, de ovario, entre otros, Pedro, porque la cantidad de hormonas alteradas que llegan a tener estas pacientes es algo totalmente terrible, que debemos de tomar en cuenta. Por otro lado, también problemas dermatológicos. Una de las causas más comunes de visita a los doctores, al dermatólogo, a la consulta general, son problemas dermatológicos como el acné, pero a veces el acné puede ser muy variado, Pedro, puede ser tanto leve
como intenso. De hecho, yo como una medida, solo una medida de prevención a todos los pacientes, llámense hombres o mujeres, que tengan familiares, que tengan hijos, hijas, perdón, yo les digo, miren, si ustedes ven a una jovencita que está iniciando su pubertad y tiene brotes de acné algo fuertes, no nos vayamos con la intención o con la creencia de que es el pico hormonal propio de la edad. Se le están alterando, se le están moviendo y seguro esos barritos son por causa totalmente normal. No, Pedro, esa es una de las actitudes que llevan a las jovencitas con este tipo de problemas a muchos problemas personales de autoestima que pueden rebasar a enfermedades psiquiátricas y muerte. ¿Por qué? Porque el acné es una forma de bullying muy tremenda, incluso en las escuelas, en las universidades también. Entonces, si hay una jovencita que pudiera tener mucho acné en la secundaria, en la preparatoria, incluso hasta en la universidad, mi recomendación es de que no seamos pasivos a la hora de esta situación, sino que llevemos a esa joven con un médico experto, ya sea a un dermatólogo, ya sea a un ginecólogo endocrino o a un bariatra clínico, porque este tipo de pacientes, Pedro, se deben de atender de una manera interdisciplinaria. Y no obstante, el acné llega a ser un problema muy fuerte. También el hirsutismo, Pedro. El hirsutismo en la mujer es un crecimiento, un excesivo crecimiento de vello facial, pero de patrón masculino. ¿Qué quiere decir? La jovencita le crece bigotito, le crece barba, le crece unas patillas que se les hace una especie como de caireles. Incluso para los que nos están viendo en Facebook, en la parte posterior del cabello, en la parte posterior y lateral, en el cabello terminal, también se forman unos caireles muy grandes en la jovencita. Entonces, eso, ¿sabes qué lleva, Pedro? De que estén necesitando muchísimas clínicas de depilación y que vayan a una clínica, a otra clínica, que vayan a otro servicio. Están gastando mucho dinero en tratamientos que son buenos, no quiero decir que son malos, son bastante buenos, tratamientos estéticos, pero que no están solucionando el problema inicial. Y una de las situaciones es la alopecia. Se les empieza a caer el cabello y bueno, en fin, Pedro, realmente es un problema que debemos de atender de manera nacional esta situación. ¿Cómo ves, Pedro? Bien, lo veo. Estos síntomas que tú nos das en otro tiempo, se pensaba que era acné y acné simplemente Exacto. como la manifestación del problema, pero no la base. Así es. Que tenía obviamente que ver con un desarreglo hormonal agudo, que es justo lo que nos estás comentando, y para ello tiene que haber, claro, una atención médica a tiempo, porque una vez que termina esta cosa el acné, si lo dejas desarrollarse completo, pues deja marcada la cara de por vida. Exacto. Y eso podría evitar con un tratamiento a tiempo, justo a tiempo, aparte de todas las consecuencias, ¿no? del propio Así COVID. Es. Querido doctor, es un placer verte. Querido Pedro, un abrazo. Gracias, como siempre, muchas gracias. Puedes aprender más de ti mismo abriéndote a la información en www.centralfmonline.com. Hay más información y análisis con Pedro Ferriz de Con al regresar de una pausa.